vamos a hacer como... habíamos dicho que la columna iba a repasar las noticias principales de la semana. Fue una semana bastante floja. Sí. Ahí estábamos hablando de eso con Leo. Decíamos que podíamos hablar del caso Mariela Besonar porque ayer se cumplieron 161 meses de su desaparición. Y si bien pareciera que ya no es noticia, lo cierto es que la justicia tiene una deuda pendiente muy grande porque fue elevada a juicio, está la causa en la Cámara del Crimen de Villa María y sin embargo los jueces todavía no fijan la audiencia para el desarrollo del debate. De hecho, sobre todo las amigas de Mariela piden que el caso siga en la opinión pública, que siga en los medios de comunicación para que, bueno, sigamos pidiendo justicia y tratando de esclarecer qué sucedió con Mariela Besonar. ¿Te parece, Diego, que arrancamos del principio para quien se está sumando, para quien no conoce el tema? ¿Cómo se lleva adelante la desaparición de Mariela Besonar aquí en Villa María? Mariela desaparece ya hace más de 13 años, el 28 de septiembre de 2005. Ella vivía en un departamento acá en la calle Mendoza, al 1500, a media cuadra del Boulevard Alvear, en un departamento dentro de, bueno, en un edificio. Vivía con una de sus hijas, ella tenía 3 hijos, 2 varones, una mujer. Luego de separarse de Rodolfo Del Pino, que es el padre de sus hijos y con quien vivía en Los Zorros, se vino a vivir acá a Villa María. En la mañana del 28 de septiembre, el ex marido de Mariela, Rodolfo Del Pino, la pasa a buscar por un taller mecánico del barrio Almirante Brown. ¿Qué dicen la reconstrucción de los hechos? Que Mariela en imágenes a Del Pino, lo estuvimos buscando. Ahí fue cuando estuvo detenido, ¿no? Al principio. Estuvo detenido más de un año. Del Pino dice que pasó a buscar a Mariela Besonar por este taller mecánico tal cual habían convenido durante la madrugada. O sea, Mariela va desde su departamento a ese taller mecánico a dejar su camioneta. Del Pino dice que la va a buscar ahí y que la deja en inmediaciones del Banco Nación, ahí en la sucursal céntrica de Villa María, y que no supo más nada de ella. Esa es la versión de Del Pino y lo que se dijo durante mucho tiempo, que Mariela había desaparecido del microcentro de Villa María. Sin embargo, en la investigación judicial, en la instrucción de la causa, se presume que en realidad nunca del taller mecánico se fueron hacia la zona centro, sino que la sospecha de la justicia es que de ahí tomaron Ruta 9 en dirección hacia Tío Pugio. Se basaron principalmente en el testimonio de un camionero que estaba esa mañana en ese taller mecánico del barrio Almirante Brown, que dice que vio salir una mujer que, textuales palabras, a él le había llamado la atención por la belleza de la mujer, que se presume que era Mariela, que ingresa a la camioneta de Del Pino y según el camionero, toman en dirección hacia, como quien va a Tío Pugio, digamos, de la Ruta 9. Él dice que ve esa camioneta en dirección hacia allá. Ese fue el primer testimonio que lo comprometió a Del Pino y que pone en tela de juicio su supuesto relato que dice que la llevó al Banco Nación, donde ella tenía que ir a cobrar un cheque. Cheque que nunca cobró. Se comprobó tampoco también que Mariela nunca ingresó a la sucursal del Banco Nación. Y no hay ningún testimonio que diga que Mariela esa mañana estaba en el centro. Está bien también, hay que advertir lo que dice la defensa, que es muy difícil que alguien que nadie conocía a Mariela Besonar. No es tan fácil decir esa mañana. Tranquilamente ella podría haber andado caminando por el centro y si no te encontrás con un conocido, después de un tiempo nadie va a decir, sí, tal día viví a esa mujer, ¿no? ¿Ella, Mariela, cuando desapareció todavía mantenía una relación con Del Pino? Sí, ya, no eran más pareja, estaban divorciados incluso legalmente, pero se seguían viendo. De hecho, durmieron esa noche, la noche anterior. O sea, ella desaparece en la mañana del 28 de septiembre, era miércoles. Ese martes a la noche, madrugada de miércoles, comparten la habitación acá en el departamento de calle Mendoza. Mariela había viajado ese martes 27, el día previo a desaparecer, a Córdoba capital, y según los testimonios, Del Pino la esperó esa noche, bastante impaciente, caminaba por la vereda de este edificio, de este complejo de departamentos, aguardando su llegada. Aparentemente cenaron la pareja y la hija de ambos, con quien vivía Mariela, se fueron a dormir. Y a las 5 de la mañana Del Pino dejó el departamento para ir a hacer algunos trabajos porque él se dedicaba siempre, tenía campos, explotaba campos. Dejó el departamento y según él, tal cual habían convenido, a las 8 de la mañana fue a buscarla al taller mecánico del barrio Almirante Brown. Ahí también hay una contradicción de Del Pino, porque él dice que Mariela lo llama por teléfono a él para pedirle eso y en realidad después se comprobó que Del Pino fue el que llama a Mariela.
Digo, Sí. esta mañana pensaba yo cuando planteamos el tema con la producción, este se puede considerar como el primer femicidio de Villa María, podría ser. Sí, incluso son muchas personas las que piensan que si esto se hubiera dado en otro contexto, digo, más reciente en el tiempo, probablemente hubiese tenido incluso otro impulso y otra connotación que en ese momento no tuvo. Del Pino estuvo imputado originalmente por sustracción y ocultamiento de personas con fines coactivos, que es un delito muy grave, y por eso fue detenido recién un año después de la desaparición. Es el único imputado hasta el día de hoy que tiene la causa. Mariela desaparece en septiembre de 2005, recién en agosto del 2006 lo detienen, lo acusan por ese delito, lo meten preso y un año después Del Pino recupera la libertad y no la recupera porque es inocente ni tampoco está en la calle por ser inocente. Tampoco vamos a aclarar que es culpable porque nunca se desarrolló un juicio. Pero tanto el fiscal como todos los jueces que intervinieron luego analizando el expediente ratificaron la acusación y el ser el único imputado por el caso. Quería volver a esto. Él no recupera la libertad porque los jueces le quitaron responsabilidad, sino que el Tribunal Superior de Justicia, ante apelaciones de los abogados defensores de Del Pino, que en estos años hicieron muchísimas apelaciones y dilataron el proceso, le bajaron la calificación legal. Él estaba imputado originalmente por sustraer la persona con fines coactivos, que es muy grave porque el fiscal Atienza consideraba que la había privado de la libertad para obligarla a hacer algo o no hacer algo o hacer algo en contra de su voluntad. Cuando va al Tribunal Superior de Justicia, el tribunal considera que se trataba de una privación ilegítima de la libertad, que tiene una escala penal mucho menor que el delito que originalmente le atribuyó a Atienza, y entonces los jueces consideraron que el tiempo que llevaba en prisión, que era casi un año, equivalía a lo que le iban a dar de condena si él, por ese nuevo delito, iba a un juicio y era finalmente condenado. Porque como la escala era, creo, de 3 años y pico, y podía ser a lo mejor sentenciado a ese mínimo, en 8 meses iba a recuperar la libertad. Y por eso él termina saliendo a la calle. Y esto es bueno aclararlo. Está en la calle justamente por esa situación y no porque se lo haya sobreseído o porque no tenga nada que ver con el caso. Sigue hasta el día de hoy, 13 años después, siendo el único acusado por el delito. O sea que este caso es como muy propio de Villa María, es muy nuestro, digamos, porque todavía no se ha resuelto y se han hecho marchas y hay un grupo de amigas que sigue insistiendo en que el caso no se cierre y se sigue investigando. Y vos sabés que a mí se me generó duda porque hay 2 hijos acá de por medio, que son grandes, que al momento de lo que pasó también fueron grandes, y ellos siempre están como a favor de su papá, o sea, se han declarado como que ellos no creen que su padre llevó adelante esto. Eran adolescentes, son 2 varones y una chica. Ellos tuvieron una actitud de... Esto es bueno remarcarlo. Siempre hablaron muy bien de la madre y consideraron que era muy buena madre. De hecho, cuando se realiza una autopsia psicológica en el marco de las medidas que se tomaron por el caso, se determina que Mariela no se había ido por su propia voluntad. Y eso también está bueno subrayarlo. No solo los familiares, el entorno, los hermanos, las amigas, dicen que Mariela era una mujer que nunca hubiera abandonado a sus hijos. Norma Avaro, una de sus amigas más cercanas, siempre decía que cuando viajaban, Mariela llamaba muchas veces por teléfono a sus hijos, sino que la autopsia psicológica descartó prácticamente la hipótesis de que Mariela se hubiera ido por su propia voluntad. No se fue por su cuenta. Alguien se la llevó, alguien la secuestró, alguien la mató, pero no se fue por su cuenta. Los hijos tuvieron la actitud durante ese año en el que el padre todavía no estaba imputado, estaba libre, de pedir por la madre, de buscarla, de ir a los medios de comunicación, de participar de las marchas. Una vez que el padre de ellos fue detenido, claramente cambiaron de actitud, de postura, y ellos consideran que su padre es inocente, más allá de que el abogado que los patrocina, que es Marcelo Martín Silvano, él señala que en un eventual desarrollo de juicio que a priori no van a decir ni que Del Pino es inocente ni culpable, lo van a decidir en base a las pruebas, así dice Silvano, que se vean durante el desarrollo de juicio, a pesar de que bueno, las pruebas ya están puestas sobre la mesa. Dicen, nosotros no decimos ni que Del Pino ni es inocente ni es culpable, lo vamos a ver en el juicio, dice el abogado de ellos. Los chicos para adentro sostienen que su padre es inocente.
En el momento de la desaparición, una de las versiones más fuertes que había, que se reflejaba en los medios y en el boca a boca de la ciudad, era que ella se había ido con otro señor, que en realidad había salido del banco con dinero y se había escapado con otro hombre porque no soportaba más el acoso de Del Pino. ¿Crees que en el día como hoy, como estamos viviendo a la sociedad de esta manera, habría lugar para una posibilidad de como esta, o crees que lo hubiésemos tomado de otra manera la desaparición de Mariela? De otra manera, incluso la misma justicia, porque hay que decirlo esto también, se demoró mucho el pedido de búsqueda de Mariela. Mariela desaparece ese miércoles a la mañana y recién se da a conocer el caso el domingo siguiente a través del diario, porque una de las amigas de Mariela le pide a una de mis compañeras que por favor, van a comentar lo que está sucediendo y pide por favor que demos a conocer esta situación. Me parece que todavía yo no estaba en el diario. Incluso la justicia no había pedido, no había hecho la solicitud de búsqueda de paradero. ¿Por qué? Porque, sobre todo Rodolfo Del Pino, eso es muy paradójico porque es el único acusado del caso, Rodolfo Del Pino sostenía de que Mariela se había ido con un hombre, que ella ya iba a volver, incluso le decía a los hijos que no expongan a la madre porque la madre iba a sentir vergüenza y así no iba a retornar, porque él sostenía que ella se había ido y se había ido con un tipo, decía. Me parece que hoy, si sucede algo así, uno, que la justicia ya lo va a tomar de otra forma, la va a ver como una cuestión de violencia familiar, de violencia de género, la va a buscar de manera inmediata y no le va a dar tanto crédito a la idea de que se fue por su cuenta. Y lo otro es, como lo que decíamos recién, que todos los que conocen a Mariela sostienen que Mariela nunca se hubiese ido. Sobre todo porque, y hay que decirlo, ¿no?, ella vivía con una de sus hijas. Nunca interrumpió su vínculo a pesar de la separación con sus dos hijos varones que siguieron viviendo con el padre en el Campo de los Zorros, y ella vivía y tenía buena relación con su hija. Yo particularmente conocí a los tres hijos por el desarrollo del caso. Los conocí ese primer año bastante de cerca y realmente creo que ellos no dudaban en sostener, primero en defender a la madre y decir que su madre no los había abandonado. Ellos decían que su madre no se había ido ni los había abandonado. En cuanto a la información que me imagino debes recibir vos, que es información alguna que debe ser certera, otra que no, otra que se publica y otra que sí, tu olfato periodístico, ¿qué es lo que te dice sobre este caso? Particularmente estoy convencido de que Mariela no se fue, que claramente algo le hicieron y me parece que ha sido un crimen. Creo que todo indica que se trató de un femicidio, más allá de que todavía no haya un juicio y se haya demostrado la culpabilidad de alguien, sea Del Pino quien sea. Mariela está desaparecida porque la mataron. Y también hay que señalar dos cosas. Siempre hubo dos querellantes. Por un lado, la madre de Mariela, que la motorizaba esa querella su hermana Gladys, y por el otro lado sus tres hijos, los dos varones y la chica. La querella de los hijos no ha realizado prácticamente ningún pedido, ninguna solicitud, mientras que la madre y la hermana de Mariela siempre apuntaron hacia el único acusado que tiene el caso, que es Rodolfo Del Pino. Teresa Ramírez, la madre de Mariela, murió hace 2 años y algo, en noviembre del 2016, y se cae la querella ahí porque la ley establece que ascendentes o descendentes, la hermana de Mariela no puede ser, por lo que desaparece la querella que justamente sostenía la responsabilidad de Del Pino. Y esto es muy importante porque un par de años atrás, no me acuerdo si 2012, 2013, tanto la querella representada por los hijos como los abogados defensores de Rodolfo Del Pino intentaron todo el tiempo correr a Teresa y Gladys del lugar. Eso es muy llamativo. Ellos querían que ellas no tuvieran intervención porque la querella que hace representa los derechos de la víctima y ayuda a los fiscales. Es como colaborar en la investigación del caso, ¿no? O en pedir medidas, en solicitar diferentes situaciones. Siempre intentaron correrlos de lado. Eso es para destacar. ¿Por qué no querían que tuvieran esa intervención? Cuando quisieron sacar, en una de las oportunidades que quisieron sacar, el fiscal de Cámara de Crimen de Villa María, Francisco Márquez, y luego los jueces de la Cámara de Crimen le dan la razón a la defensa de Del Pino y consideran que Teresa no tiene que ser la querellante porque para eso están los hijos. Los abogados de la madre y la hermana de Mariela, no sé si se hace lío, es medio
Es No, medio, te estamos bueno, siguiendo. los abogados de la madre de Mariela y de la hermana van al Tribunal Superior de Justicia, hacen un planteo y el Tribunal Superior de Justicia le da la razón a la madre y a la hermana de Mariela y le tiran las orejas a los jueces de Villa María porque señalan esto, de que los hijos claramente tenían un conflicto y un compromiso de intereses y también una cuestión afectiva, ¿no? Tenían por un lado a la madre desaparecida y por otro el acusado de eso era el padre. Entonces ellos ahí estaban en una situación en donde, ¿qué podía hacer la querella ante ese cuadro? Vos fíjate el paralelismo que hacía yo mientras vos hablabas, que el mismo fiscal Márquez quiso correr y dar lugar a correr a la mamá de Mariela, y el mismo fiscal que dijo que quizás tocarle la cola a una mujer en un colectivo no le íbamos a cortar la mano por eso al hombre que lo hacía. Sí. Es como que este caso ha tenido como una gran tendencia, digamos, a poner la imagen, a demonizar la imagen de Mariela como una mujer de mala vida, Sí, y ha exacto. atendido que Del Pino era una víctima de esta mujer que quería quedarse con todo lo de él. Exacto, y de hecho, en el expediente surge, e incluso los mismos familiares de Del Pino han tratado de sostener la hipótesis de que Mariela fue víctima o de trata de personas o de que ellos decían investiguen a las amigas de Mariela porque las amigas eran una mala influencia para Mariela y demás, y sin embargo en el expediente no surge ningún indicio fuerte y todas las hipótesis terminan muriendo cuando se intentaron seguir otras pistas. Por ejemplo, una de las íntimas amigas de Mariela Belsonar, que no hace falta nombrarla porque como no ha sido imputada, no la vamos a exponer, pero tuvo pinchado el teléfono durante mucho tiempo. Se le investigó de punta a punta. Se investigaron a las personas que tenían un vínculo sentimental o amoroso con Mariela Belsonar, porque Mariela ya hacía su vida, ella estaba separada de Del Pino, y sin embargo se cayeron todas. Siempre terminó teniendo más fuerza la hipótesis de que Del Pino estaba involucrado en el caso. De hecho, el fiscal Atienza, que es el que instruye la causa, el que acusa y manda preso a Del Pino, ese expediente, ante las sucesivas apelaciones de los abogados defensores, recorre innumerables tribunales. Fue a la Cámara de Crimen de Río Tercero, fue al mismo Tribunal Superior de Justicia, y nunca los jueces le quitaron esa presunta responsabilidad. Pero cuando fue elevado a juicio, el caso, que ya hace mucho porque fue elevado en el 2010, estamos diciendo que Mariela desapareció en el 2005, en el 2010 lo elevan a juicio, estamos en el 2019 y todavía no empezó, lo elevan en el 2010. En el 2011 la Cámara de Crimen cita a Del Pino a juicio, y el fiscal Márquez, que es el único fiscal de la Cámara de Crimen, el fiscal que interviene en todos los juicios, él dice que se termina apartando él. En realidad primero también la querella de la madre y de la hermana de Mariela lo apartan por esta situación de que él no quería que estuviese la madre como querellante. Entonces se queda sin fiscal el juicio. Va otro fiscal que es Horacio Vázquez también se aparta, no quiere participar del debate. Luego de un par de años y que sigue estos incidentes jurídicos, cuando vuelven a citar a Del Pino a juicio, Del Pino, a través de sus abogados defensores, pide la suspensión del juicio a prueba, hace una probation y ofrece reparar el daño con el pago de 80.000 pesos que se iba a dividir en los 3 hijos y en la madre Mariela, 20.000 pesos para cada uno. Que Marcelo Silvano, el abogado de los hijos, dice, no hablen de que están diciendo de que Mariela vale 80.000 pesos, sino que es un simbolismo, dice Marcelo Silvano. Y él lo que plantea es la suspensión del juicio por el plazo de 3 años. Silvano, muy astuto, él sostiene lo siguiente, que si va a juicio el caso como está planteado, Del Pino termina siendo absuelto por el delito de privación de la libertad y aparece el cuerpo de Mariela, por lo que el caso pasaría a ser un homicidio, no se lo podría volver a juzgar a Del Pino porque no se puede juzgar a la persona. Claro, él sostiene eso. Dejémoslos a Del Pino que se habilite la suspensión de juicio a prueba. Vamos a esperar qué pasa durante 3 años mientras se la sigue buscando Mariela y ahí volvemos a sentarnos a conversar. Tanto el fiscal Atienza como la Cámara de Crimen le rechazó la probation a Del Pino, no se la aceptaron. Incluso la Cámara de Crimen habla de una cuestión de violencia familiar, Atienza también dice que no es un delito por el cual se tiene que aceptar esto, por lo que se ratifica el juicio, y sin embargo estamos ahora a comienzos de 2019 y todavía, a pesar de estar el expediente en la Cámara de Crimen a la espera de eso, no comienza. Las justificaciones son de que se jubiló Atienza, esto recién lo pasé por alto, cuando Márquez, que es el fiscal natural de la Cámara de Crimen, se aparta y luego se aparta Horacio Vázquez, decide el fiscal general de la provincia que Atienza, que es el fiscal que mandó preso a Del Pino y instruyó la causa,
iba a intervenir como fiscal de la Cámara del Crimen. O sea, también iba a estar ahí en la última etapa, en la última instancia del caso. Sin embargo, Atienza se jubiló, por lo que la Cámara del Crimen se queda sin fiscal. La Cámara del Crimen, establecida, integrada para juzgar a Del Pino, se jubila una jueza, Silvia Camandone, después se jubila René Gandarillas, por lo que encima de todo lo que pasó, pasa esto. Se jubilan magistrados y fiscales y por eso supuestamente no comienza el juicio. Yo me pongo, Diego, te escucho y pienso en la gente que está del otro lado y me imagino, si estuviese yo escuchándote a vos desde mi casa, diría qué jodido que está todo, porque qué jodido que está la justicia, qué podrido que está todo, porque vos imagínate todo lo que ha pasado. El probation creo que es como una prueba de decir si soy culpable me hago cargo y bueno, vale 80.000 pesos la vida de mi mujer, porque es eso, porque no es otra cosa la probation. A pesar de que la ley, Lucho, dice que el hecho de ofrecer la probation no indica que uno es culpable, y de hecho Del Pino cuando hace la presentación esta dice que él es inocente. Y los abogados defensores dicen lo mismo, que él no tiene nada que ver y que la investigación judicial se direccionó solo hacia él y no se siguieron otras pistas y otras hipótesis. Pero eso también hay que indicarlo. Prácticamente, tanto la defensa como la querella de parte de los hijos no presentó ninguna pista, datos y nada que abone otras teorías. Porque si ellos dicen no fue Rodolfo Del Pino, pero fue tal, hicieron poco y nada para justamente direccionar la investigación hacia otro lado. ¿Sentís que en algún momento va a poder tener la paz la familia de Mariela de tener un veredicto y de saber qué pasó? ¿Crees que va a ser un caso que va a ser siempre una deuda pendiente para Villa María? Y lo más triste es que murió su mamá sin saber qué le pasó a su hija. Por eso yo lo considero particularmente como uno de los casos más dolorosos, ¿no?, en la historia judicial de Villa María, porque a diferencia de... Hay crímenes atroces, cruentos, hechos muy tristes y lamentables, pero en este caso se trata de una desaparición. Nunca se supo, ¿no? Y por más que Del Pino esté imputado, no sabemos si es finalmente el culpable porque no se desarrolló el juicio. Y por más que las sospechas se direccionen hacia él, también en cierto punto, el no conocer cuál fue su destino, el que no aparezca su cuerpo, uno se pone a pensar también, ¿no?, si eventualmente puede haber ocurrido alguna otra cosa, porque también hay que comentarlo. A Del Pino lo favorecen muchas cosas. El fiscal Francisco Márquez nunca lo va a decir públicamente, pero él siempre consideró que en un juicio iba a tener que pedir la absolución de Del Pino porque él señala que las pruebas reunidas no alcanzarían para condenarlo. De hecho, los abogados defensores de Del Pino, hace un par de meses, subrayaron esa situación. Ellos dicen que si bien el fiscal lo imputa y todos los jueces que intervinieron luego ratifican esa imputación, lo hacen en un grado de sospecha, pero que esa necesidad de certeza que tiene que haber en un juicio se caería, dicen ellos, como un castillo de naipes. A Del Pino lo perjudica, lo compromete sobre todo tres cuestiones. Él dijo en las primeras declaraciones ante la justicia que esa mañana había hecho todo un recorrido que después se lo desmintió la tecnología, porque cuando Atienza tuvo el listado y a dónde había activado el teléfono celular esa mañana, a través de las celdas, todo el camino que él había dicho que hizo no tuvo su correlato con la tecnología, había hecho otro camino. Eso fue un indicio para los investigadores de que él estaba mintiendo, de que lo que dijo esa mañana que hizo, no lo hizo. Después hay un testigo importante, un hombre de campo que lo cruza a Del Pino ese mismo 28 de septiembre en un camino rural. Por ejemplo, nosotros, no tengo bien presente la hora y bien cómo había ocurrido, pero por ejemplo nosotros nos vimos a las 3 de la tarde. Después, cuando yo soy perseguido por la justicia, me acerco y te digo, ¿te acordás que nos vimos a las 11 de la mañana de ese día y que yo iba para allá? Cuando en realidad yo venía así. Y a las 3 de la tarde, él intentó ahí darle la vuelta buscando un testimonio que defienda su coartada de dónde había estado. Resulta que había estado, si bien se lo cruzó ese mismo día, se lo cruzó a otra hora y en otra dirección. No así, sino así. Eso también lo comprometía Del Pino. Pero, sí, Lucho, y para terminar esto, se hicieron muchísimas pericias químicas, técnicas dentro de la camioneta de Del Pino, en un puñal que Del Pino tenía ahí, en las prendas de vestir que había encima
de la camioneta, todo dio negativo. Hubo más de 60 operativos, rastrillajes, todo dio negativo. Por eso los defensores del Pino dicen, a su cliente lo dieron vuelta de punta a punta, le investigaron todo y no le encontraron nada. Y eso es así también. No encontraron nada que lo comprometa de manera contundente. Lo que pasa, yo te escucho a vos y pienso en ese rastrillaje y del mismo modo en que se me hace imposible creer en muchas cosas de la justicia, uno dice, bueno, ¿habrá sido este rastrillaje verdad? ¿Habrán sido estas pruebas verdad? ¿Cuánta influencia él tendrá políticamente para tener esta...? Porque está muy cuidado, porque en estos años que han pasado, en estos 3 años, y todavía no se puede adelantar en nada. O sea, porque si uno, el común, el que camina a la calle, piensa, bueno, si tengo todas estas pruebas, si dijo que no la vio, pero sí la vio, si después dijo que la llevó al banco, pero en realidad hay un testigo que la llevó Tío Pugio, si hay llamadas entre ellos que están comunicados, si se sabe que no iba a desaparecer, ¿por qué la justicia no actúa? Recién me olvidé de eso del camionero, el testigo que lo ve, que también es alguien que lo compromete, pero que también los abogados lo dieron vuelta. Ese fue uno de las principales cuestiones que tuvo en contra del Pino. El camionero que dice, no, Mariela y Rodolfo subieron a la camioneta y se fueron en dirección a Tío Pugio. Sin embargo, los defensores luego le dan vuelta el testimonio, lo llevan a declarar frente a un escribano y le empiezan a hacer preguntas y le dicen, pero usted, ¿por dónde vio eso? Por el espejo retrovisor. Y del Pino, no nombraban a Del Pino y Mariela, ¿no? Hablaban de esta camioneta con este hombre y esta mujer que se presume que eran ellos. ¿Para dónde tomó? Para la derecha. Ah, pero usted por el espejo retrovisor, ¿para dónde lo vio? Para la izquierda. Lo hacen caer. Terminan dando vuelta el testimonio, y ese testimonio original, que originalmente comprometía a Del Pino, luego se termina cayendo. Se da vuelta. Es impresionante. Yo te escucho y hablo, este tema que te voy a mencionar ahora tiene que ver con la justicia en sí. Anoche lo absolvieron a Menem por la causa del AMI. Entonces vos decís, cuando escuchás estos casos, ¿qué esperanza te da de que la justicia realmente en algún momento va a funcionar? Yo a veces pienso, por un lado creo que el desarrollo de un juicio va a comprometer a Del Pino. Para mí lo comprometería. Por algo ellos buscaron, cuando hace un par de meses hice una nota para el diario con los abogados defensores de Del Pino, ellos me dijeron que no buscaban dilatar el proceso ni que nunca buscaron entorpecerlo, sino que buscaban incluir la prueba que lo favorece a Del Pino y revertir o controvertir o atacar la prueba que originalmente lo había comprometido, y que usaron las herramientas legales que tiene todo abogado defensor. Para mí buscaron que no llegara a juicio, y por algo han tratado de evitar ese juicio. Por supuesto que ellos dicen que lo evitan porque el juicio traería una mayor estigmatización para Del Pino y su familia, mayor exposición. Ellos dicen que, bueno, que les genera mucho dolor, obviamente. Los hijos tener que atravesar toda esa situación también debe ser muy duro. Pero para mí en un juicio quedaría en evidencia las mentiras y lo que hizo Del Pino. También me acuerdo de una cuestión muy particular, que los defensores decían que si Del Pino estaba cometiendo un delito, o estaba entregando a Mariela, o estaba haciéndole desaparecer, porque no iba a ser tan tonto de tener el teléfono celular prendido, que es luego lo que también lo compromete, ¿no? Que marca el camino que hizo. O sea, hay muchísimas dudas, ¿no? Hay muchísimas dudas, pero para la justicia, más allá de la opinión de uno, ¿no? Para la justicia, Del Pino es el presunto autor de privarla de la libertad. Pero ¿qué dicen también el fiscal Márquez y los defensores? Que Atienza nunca pudo determinar a dónde la privó de la libertad, porque no está establecido en la elevación a juicio que la llevó a tal lado, la mantuvo cautiva en tal lado, quién la cuidó, entre comillas, cuando Del Pino termina preso. ¿Y hay pruebas de un celular de ella? Porque siempre hablamos del celular pero de ella, ¿a algún momento se estudió su celular? Me parece que es el que aparece cerca de Altagracia, ¿no? Recuerdan que semanas o meses después de la desaparición de Mariela aparece su cartera y su teléfono celular cerca del cementerio de Altagracia. Nunca se conoció cómo llegó hasta ahí, qué pasó. Nunca se supo. Y también algo que vale decir y que favorece a Del Pino es que esto es muy llamativo y habla un poco de cómo se mueve la justicia provincial. Cuando lo mandan a detener, casi un año después de la desaparición, estábamos a pocas semanas de que se cumpliera un año, y el caso tenía una connotación muy grande en lo que es opinión pública y repercusión,
porque había llegado a venir Bloomberg, el falso ingeniero, había encabezado una marcha de silencio por Mariela y el caso estaba en los medios de la provincia, incluso medios nacionales. Cuando lo mandan a detener, el testimonio que desencadena esa decisión de Atienza después de 11 meses, cuando pide que lo detengan, que lo detienen en el centro de Villa María, es por un testimonio de un tipo que luego se comprueba que era falso el testimonio. Eso es muy raro. Lo mandaron a detener por un testimonio que luego se constató de que había mentido y que originó en ese momento la detención de 2 policías del norte de la provincia donde vive la novia de Del Pino, que es la intendenta de un pueblito del norte de la provincia, de La Posta. Detienen a Del Pino en ese momento por sustracción de personas con fines coactivos y a 2 policías que rápidamente quedaron desligados del caso porque se comprobó que ese testigo había mentido. Sin embargo, a pesar de que ese testigo había mentido, y eso sí, se podría decir que hasta una injusticia hacia Del Pino siguió preso. La verdad es que me dejaste sin palabras, porque es un caso como que tiene muchos veriscuetos donde uno no puede terminar de entender cómo funciona la justicia en realidad. Ahí hubo una orden del fiscal general de la provincia de ese momento, hubo una orden de que había que detenerlo Del Pino, que había que parar todo esto que se estaba diciendo públicamente. O sea que en ese momento terminó siendo víctima de quizás su propio accionar. Exacto. Siento que es esto, de que tenía muchos indicios en contra, pero no pruebas contundentes, que no aparecía otra pista fuerte ni otras personas supuestamente involucradas, que lo mandan a detener por la dimensión que adquirió el caso, pero sin embargo no alcanzarían la certeza. Diego, yo te quiero agradecer que hayas venido. Me podría quedar toda la mañana andando con vos, pero sé que viniste como muy con el tiempo acotado, que tenés que irte ya. Sí. ¿La pasaste bien? Sí, muy bien. Con el yuyo. A pesar de que te tenías miedo. ¿Tenías miedo de venir? Sí. ¿Por qué? ¿Viste? No, porque vos sos más perpicaz que el Leo. O sea, soy animador y perpicaz. Escúchame, no, de verdad yo te agradezco por haber venido. Este tema me interesa mucho porque, yo te cuento, te parezco Leo, viste que es autorreferencial. Yo a Mariela casi la llego a conocer porque ella estaba estudiando el secundario nocturno en la escuela que estaba al frente de la catedral y yo hice mis prácticas ahí. Ajá. Y me tocó segundo año donde estaba ella. Y yo ingresé, creo que un mes después que ella desapareciera, ingresé yo al mismo curso de ella a dar mis prácticas de lengua. Así que bueno, desde siempre me llamó mucho la atención y porque aparte creo que Villa María tiene una gran deuda con Mariela y con su familia, porque hay que saber qué pasó. Porque yo siempre digo, una cosa es, cuando vos sabes que tu familiar falleció y tenés un lugar donde ir a llorarlo o donde ir a llevar una flor, es mucho menos doloroso que el no saber dónde puede llegar a estar. Sí, la verdad que es un caso muy, muy, muy triste. Lo positivo, por así decirlo, es que la ciudadanía sigue estando interesada en encontrar y en saber qué pasó a Mariela. Lo reflejan cuando algún medio publica alguna noticia de Mariela Besonar. Si uno va al ranking de las más leídas, sigue estando en consideración de la ciudadanía. Muchísimas gracias Diego, por haber venido.